La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pedro y dice lo siguiente: Carísimo, Cristo también padeció por nosotros, dándoos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su lengua. Él cuando le maldecían, no maldecía, cuando le atormentaban, no amenazaba. Antes se ponía en manos del que le sentenciaba injustamente. Él llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muertos a los pecados viviésemos para la justicia. Por sus llagas fuisteis sanados. Andabais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y custodio de vuestras almas. El Evangelio tomó el evangelista San Juan y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el mercenario, el que no es pastor propio, como no son suyas las ovejas, viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, así como me conoce a mí mi Padre y yo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida también por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo recoger, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. Este domingo segundo después de Pascua es el llamado Domingo del Buen Pastor, justamente porque en el Evangelio de nuestro Señor se presenta, cuando le preguntan los fariseos: ¿y tú quién eres y cómo eres? Siempre que llegaban a averiguar en Jesucristo algo para encontrarle en qué podían criticarlo, en qué podían juzgarlo, en qué podían encontrarlo culpable para sacárselo del medio. Nuestro Señor les dice justamente: sí, yo soy el buen pastor. Así, haciendo la comparación tan propia de su tiempo, en el que el pastoreo era una cosa de todos los días, era un trabajo, incluso llevar las ovejas, las cabras a pastar durante meses a las montañas para poder darle alimentos, pastos suaves que pudieran alimentarlas. Así nuestro Señor se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas, no como el mercenario, como el asalariado, como el que es pagado, que no le importan las ovejas mientras reciba su sueldo. Entonces el asalariado, el mercenario, va a cuidarlas siempre que no le corresponda, no le haga a él algún problema o algún impedimento, sino como no son mías, las dejo después y que se arregle el dueño. Y así, entonces, cuando se presenta a Jesucristo como el buen pastor, es una de las imágenes más hermosas. De hecho, es uno de los dibujos primitivos de la primitiva iglesia, digamos así, que hacían los primeros cristianos en las catacumbas. Era un pastor con una oveja sobre los hombros, a Jesucristo buen pastor. ¿Por qué? Porque eso muestra el amor que tiene realmente Dios nuestro Señor por sus almas, por nosotros que somos sus ovejas. El que no entiende de Jesucristo, buen pastor, el que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, el que vendrá con gran gloria y majestad, como dice el Evangelio de nuestro Señor mismo, y como nos dice el Apocalipsis también, el que no cree que Jesucristo va a venir como buen pastor, va a buscar un pastoreo, se va a dejar llevar por mercenarios, se va a dejar llevar también por el lobo vestido con piel de oveja. El que no sirva a Dios, el que no siga al buen pastor. Una de las condiciones, cuando uno ve rebaños, hay pastores en Europa que tienen 2000 ovejas, por ejemplo. Es impresionante cuando uno ve la comparación que Jesucristo usa de todos los días. Y es un solo pastor con su cayado, con su campana, que va adelante de las ovejas, y todas las ovejas le siguen. Todas las ovejas le siguen porque saben que ese es el pastor. Entonces, así nuestro Señor también nos va mostrando ese camino, que es el camino de la iglesia en todos los tiempos. Nos ha tocado en estos tiempos vivir tan terribles para la fe, en los cuales la apostasía está a la orden del día. Pero el alma que no cree en Jesucristo buen pastor va a creer en el otro, como le llama el Apocalipsis, ese otro que va a ser el anticristo. Ese otro que va a ser el falso profeta, que va a venir a reinar en este mundo como príncipe de esta tierra. Es ese Mesías que espera el pueblo judío, que es el anticristo, porque el Mesías verdadero ya vino en Jesucristo, el buen pastor. Por eso, hijos míos, dejémonos también nosotros como buenas ovejas pastorear por Jesucristo nuestro Señor, que Él nos lleva por los pastos de la vida que sabe que son buenos, muchas veces amargos, sí. Muchas veces amargos los pastos que Dios ofrece para el alimento del alma, las tribulaciones, las pruebas,
los problemas, las persecuciones, las incomprensiones, las enfermedades, la muerte, hijos míos. Esos pastos que Dios nos va dando, pero que sabe que son buenos y que sabe que es esa medicina, a veces el pasto amargo, pero que cura, que alimenta, que engorda. Así también las cosas, las circunstancias de la vida que Dios va permitiendo a cada uno de nosotros como individuos. Hoy el Evangelio dice una palabra que en español no está traducida, una palabra muy propia que dice nominatim, por mi nombre, quiere decir nominatim, por mi nombre. Dios me conoce por mi nombre. En la presencia de Dios, en la presencia del Altísimo, yo soy único. Y Él tiene toda mi imagen desde la eternidad, porque antes de que el mundo existiera, en la mente de Dios yo ya estaba. Por eso tenemos que dejarnos llevar por este buen pastor. Pero llevarnos por este buen pastor es caminar por esos pastos por los que Él nos lleva. Muchas veces, como decía el padre Foucault, un santo ermitaño en el desierto del Sahara, muchas veces cuando Dios nos pone una cruz y nos diera a elegir, es la primera que rechazaríamos. Y sin embargo Dios sabe cuál es la cruz que pone en nuestras espaldas. Cuál es la prueba que tenemos que llevar, que tenemos que soportar. Y esa es justa y la medida por la cual nosotros vamos a tener la fortaleza para llevarla. Y justamente por rechazar la voluntad de Dios sobre nosotros vamos cometiendo desastres en nuestra vida, porque vamos haciendo nuestros caprichos, digamos así. Y siempre nos sale mal. Siempre nos sale mal. San Agustín decía una frase muy hermosa y muy elocuente: el que se hace discípulo de sí mismo, el que se hace maestro, de sí mismo, se hace discípulo de un tonto. El que se cree que es su propio maestro y no se deja guiar por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la tenemos marcada en los mandamientos. Tenemos clarísimo el camino. El que no lo quiera seguir el alma, porque en vez de oveja es un macho cabrío que anda trepando por todas las piedras, una cabra que anda trepando por las montañas, eso es otra historia. Pero no es problema que el pastor no del camino, es problema que no quiere ser oveja y quiere ser una cabra y perderse. Pues Dios nos marca ese camino y el pastoreo que nos da son los mandamientos. Y Él vino antes que nosotros a llevar la cruz. Cuando uno piensa y mira un poco el crucifijo, si tenemos costumbre, San Alfonso María de Ligorio dicen: ¿quieren convertir tu alma al Señor? Todos los días mira 2 minutos a Cristo crucificado. 2 minutos, nada más, 1 o 2 minutos, y lo dice en serio, literal, 60 segundos. Míralo y vas a entender lo que es realmente el amor. Vas a entender lo que es el amor verdadero, porque así se ama crucificado. Y cuando Jesucristo llegó a la cruz sin pecado, porque Él se llegó a nosotros en todo menos en el pecado, el verbo encarnado, que el pecado podía tener Dios, y qué unión podía haber entre Jesucristo y el demonio, entre Cristo y el pecado, ninguna. Y sin embargo, cuando Él llegó a la cruz estaba más cansado que nosotros. Ese pastor, como dice San Pedro en el epístola de hoy, ha marcado camino, ha dejado huella. Hay que seguirlo si queremos llegar realmente a donde fuimos destinados. Acuérdate cristiano, dice San Ambrosio, que tiene nada más que 2 eternidades. Y que la muerte tiene que ser una escuela de vida. Yo ahora lo veía con la partida de mi hermana, pobrecilla, en cómo se nos va la vida entre las manos. Y cómo la otra persona que muera llegue, y cómo los seres queridos que ya se nos han ido, que estaban hace 1 año, 2 años, 3 años, y ya no los tenemos al lado. Pues así vamos a pasar también nosotros. Y a ver a quién hemos seguido en esta tierra. Si en esta tierra has seguido al lobo, al vestido con piel de oveja, o al mercenario, al que te ofrece cosas lindas, todo, pero que no le importa nada, no le interesa, porque a él lo que le interesa son solamente sus conveniencias. Y te ofrece todo lo que quieras, pero no te asegura la salvación. No solamente no te la asegura, sino que te lleva por camino errado. El mercenario que te lleva por un camino distinto al de los mandamientos es el demonio, no hay que seguirlo. El lobo con piel de oveja que te ofrece cosas agradables, pero que solamente son temporales y después te va a llevar a la muerte eterna, tampoco hay que seguirlo. El buen pastor que nos lleva por esos pastos de los mandamientos, que son amargos a veces. Cumplir los mandamientos es cosa de valientes. Cumplir los mandamientos es cosa de valientes. Y para ser valiente hay que ser almas enamoradas de Dios, porque si no es más fácil seguir el mal. Seguir las pisadas de Cristo lleva en sí tomar su cruz y ser su discípulo, porque además Dios nuestro Señor, Él no miente como buen pastor.
Él no nos invita, ven conmigo, que te voy a hacer feliz en esta tierra, que vas a ser rico, que vas a tener salud, que vas a tener... No, quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué la vida cristiana es una cruz? Porque va en contra del mundo. El cristiano que tiene que vivir bien, que tiene que vestir bien, que tiene que pensar bien, que tiene que hablar bien, que no puede matar, no puede robar, no puede fornicar, no puede cometer actos impuros, no puede adulterar, no puede desear los mandamientos. Es una vida crucificada, porque el mundo nos lleva a todo lo contrario. Peca, diviértete, dale a la carne la libertad que quiere, haz lo que quieras, como decía Lutero, peca, total, si crees en Cristo, con eso ya lo hiciste. Y no es así. La vida del cristiano, el buen cristiano entiende que siguiendo al pastor Jesucristo, esta no es nuestra vida. En esta vida vamos a ir siempre pastando pastos amargos, pero que nos van a llevar a una eternidad feliz. Y tenemos que nosotros ser criteriosos y ver con ese criterio eterno, eterno. La muerte es una escuela de vida. Veamos en lo que se fueron, porque también mañana nos puede pasar a nosotros. Hoy podemos también nosotros cerrar los ojos a esta vida y abrirnos donde. Porque ojo, que no cualquiera que diga Señor, Señor se salvará, el que siguió al pastor, no el que no lo siguió. Porque las vírgenes necias, las doncellas necias del Evangelio que no tienen aceite en las lámparas, y cuando llegan los esposos para la boda y cierran la puerta, estas que fueron a comprar aceite y que golpean la puerta, Señor, Señor, ábrenos, dicen ellas. ¿Y qué les contestan desde adentro? No las conozco. Tuviste toda una vida para seguirme, ¿y qué me quería seguir? ¿Los últimos 5 minutos de vida nada más? No basta eso. Por eso, hijos míos, el buen pastor sí nos da un camino, y es el camino de los mandamientos. Y más en este mundo de apostasía universal, porque ahora sí el mercenario está, el príncipe de las tinieblas es el dueño de este mundo. Todo lo que lleva afuera incita al pecado, todo, en el mundo moderno todo, lleva a la soberbia del alma o a la impureza del cuerpo. Las dos grandes, digamos así, debilidades del ser humano. La debilidad espiritual, que es la soberbia, y la debilidad corporal, que es la carne. Por eso el que quiere realmente ser discípulo de Cristo tiene que tomar la cruz y seguirlo, y además saber que el buen pastor vino a darnos pisada. Imagínense que Jesucristo vino a morir por nosotros crucificados, y nosotros queremos salvarnos y además ser un desastre en este mundo. Vivir una vida mundana, vivir una vida alejada de Dios, pero además después me quiero salvar. No, el cristiano tiene que seguir a su pastor. Y el pastor Jesucristo nos lleva por esos caminos de los mandamientos. Así que, hijos míos, a entrar en nuestros corazones, en nuestras conciencias y a reflexionar. ¿Te quieres salvar? ¿Te quieres salvar? Sí, quiero salvarme. Por los medios. Esos medios son los sacramentos. Porque dice San Agustín también, Dios te creó sin preguntarte, porque nadie nos pregunta, ¿quieres ser concebido y venir a este mundo? Dios lo permite y aquí estamos. Pero Dios no puede salvarte sin tu consentimiento. Al hacernos a su imagen y semejanza, con libertad, con el libre albedrío, con inteligencia y con voluntad, está en nosotros la correspondencia a la gracia. ¿Te quieres salvar? Pon los medios. Y esos medios, nos guste o no nos guste, es el cumplimiento de los mandamientos. Si de verdad me amas, dice nuestro Señor en la última cena, si de verdad me amas, guardarás mi palabra. Y la palabra de Dios nuestro Señor son los mandamientos. A entrar en nuestros corazones, a entrar en nuestras conciencias, hijos míos, a ver si realmente somos ovejas del rebaño del Señor. Porque a lo mejor somos cabras del rebaño del demonio. Cuidado, cuidado. San Cirilo dice una frase en el Padre Nuestro, dice que ¿por qué tenemos cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos? Tenemos que aclarar que estás en los cielos para saber que es Dios, porque muchas almas, cuando si dijeran solamente Padre Nuestro, se abriría la tierra y el infierno y el demonio de abajo les diría, ¿qué quieres, hijo mío? Por eso tenemos que aclarar que es el Padre que está en los cielos y no el Padre que está en el infierno, que es el demonio. Por eso, ¿a quién eliges? ¿A quién eliges? Porque esas dos eternidades
tienen dos guías. Uno el buen pastor Jesucristo, el otro es el demonio que te va a mostrar el camino de la vida así, alfombrado con rosas, todo muy hermoso. Pero te va a tapar las puertas del abismo que conduce. Muéstrale esta vida muy generosa, muy llena de dinero, de alegría, de gozo, de placeres, pero tápale la puerta donde conduce, para que no se dé cuenta, no sea cosa que viendo se convierta y se salve. Tenemos un pastor, un único pastor, que es Jesucristo. Por eso, hijos míos, a él seguirlo. Porque si nos equivocamos de rebaño y nos equivocamos de pastor, el error es eterno. Es eterno. Y si el amor no nos mueve, dice San Ignacio, que nos mueve el temor. ¿Por qué? Porque el infierno es eterno. Y yo les digo siempre, el infierno no es el cuentito de las abuelas para que el niño duerma la siesta. El infierno existe, es una realidad objetiva. Es un lugar físico y va a ser eterno. Y tiene que existir porque el mal, mientras Dios sea Dios, tiene que ser rechazado eternamente. Y tú que pasas por esa puerta, dice Dante Alighieri en la Divina Comedia, la puerta del infierno, cuidado, tú que pasas por esa puerta, deja fuera toda esperanza. Esa gran virtud cristiana, la esperanza, es saber que lo que Dios nos propone es conseguible, es asequible, y que con un poco de esfuerzo, correspondiendo a Él, podemos obtenerlo. En el infierno se acabó. Tú que pasas por esa puerta, deja fuera toda esperanza. Y ahí está entonces el libre albedrío. ¿Qué eliges? Acuérdate, cristiano, que tienes dos eternidades, o el cielo o el infierno. En ti está ese libro. ¿Quieres seguir a uno? Al buen pastor, al que te va a dar pastos amargos muchas veces, pero con una tranquilidad y una paz profunda del alma que no da el mundo, el pastor bueno Jesucristo. Si quieres seguir al demonio, es tu propia elección, pero con él la acabarás. Pidámosle a la Santísima Virgen María, Madre del Buen Pastor, que nos dé esa fortaleza y esa capacidad de razonar como cristianos, no de razonar como mundanos, viviendo el momentito nada más, el placer del ratito, de ese momento que pasa, de ese instante presente que ya no existe, que nos haga razonar como cristianos y obrar como cristianos, vivir como lo que pensamos y como lo que creemos. Y para eso con una fe fuerte, fortalecida, con el cumplimiento de los mandamientos, con la recepción de los sacramentos y con la oración, rezando, porque el que no reza se condena, dice San Alfonso. El que reza se salva, el que no reza se condena. Y dándole esa fortaleza que hace de las almas santas, porque Dios nos llama a este buen pastor a seguir sus pisadas a la santidad, para que así también siguiéndolo con la cruz de cada día, llevándola, no arrastrándola, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. Sin pecado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.